Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias por acompañarme en este espacio y esta mañana, tarde o noche, dependiendo del momento en el que usted decida escucharlo. Vamos a abordar precisamente la cita que es el fundamento o la base de este espacio para que nosotros podamos comprender de qué estoy hablando cuando hablo de elevar nuestra fe al siguiente nivel. Acompáñenme, por favor, a la epístola a los Romanos escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 17. Y la leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabra de Dios. Vea, mi hermano, lo importante que es el hecho de leer correctamente la bendita palabra de Dios, porque lamentablemente desde muchos púlpitos o muchos lugares donde hay un expositor que no tiene el cuidado de leer correctamente la palabra de Dios, se expresa de una manera diferente y eso adultera totalmente el sentido o el contenido de lo que la palabra misma está diciendo. Distinto y diferente es cuando nosotros leemos la misma porción en versiones totalmente diferentes, pero me estoy refiriendo precisamente al hecho de que no obstante tienen una versión de la palabra de Dios y en este caso nosotros usamos la Reina Valera 1960. Usando dicha versión se hace una expresión totalmente diferente y voy a expresar cómo es que en muchos púlpitos o en muchos lugares muchos expositores hacen erróneamente la exposición de esta porción y lo expresan o lo leen equivocadamente de la siguiente forma. Así que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. No es eso lo que está diciendo. En esencia podríamos nosotros comprenderlo por sentido común, porque el Espíritu Santo probablemente nos lo revele, o porque nosotros sí ya leímos la porción de la palabra y vemos que definitivamente está tratando de trasladarnos el mensaje de esta bendita porción. Pero aquella persona que realmente nunca ha leído la palabra o que sea una persona o neófita o que sea una persona que aún teniendo ya algún tiempo de haber hecho su profesión de fe, no tiene el hábito de la lectura de la bendita palabra de Dios o que no es una persona que la escudriña, entonces estaremos enviando un mensaje totalmente equivocado. Y no podemos nosotros alterar o adulterar el mensaje porque definitivamente se va a deformar. Y eso es lo que el expositor en este caso y de esta cápsula y su servidor hace un énfasis en que usted tenga el interés de cultivarse en la lectura de la bendita palabra de Dios, porque es ahí donde usted va a ir recibiendo la instrucción, como he dicho, la guía, la dirección, la exhortación, la amonestación, el amor de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, entonces cuando se nos traslada de una forma equivocada, nos quedamos nosotros también muchas veces repitiendo equivocadamente el mensaje. Vamos a ver el tema rapidito de lo que aborda en uno de los aspectos bastante importantes de este versículo y nos está diciendo, así que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír. ¿Qué es la fe? Vámonos a Wikipedia, acompáñame por favor y veamos qué es lo que esta definición nos expresa. Dice, la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Esta es la definición secular, podríamos decir, ¿verdad? Pero
Cuando usted lee o escucha lo que estamos leyendo en ese momento, hace las diferentes generalidades, ¿verdad? Y nuestra fe, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, nuestra fe es exclusivamente en nuestro bendito Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y su bendito Espíritu Santo. Y no podemos referirnos simple y sencillamente de una manera tan simplista a una deidad, ni tampoco podemos percibirlo como una religión, porque Dios no es religión. Las estructuras religiosas las hemos hecho los hombres, o las han hecho los hombres, y los que hemos sobrevenido a esa concepción nos hemos adaptado a ese tipo de cosas que muchas veces, como lo he dicho en otras ocasiones, deforman precisamente el mensaje, el objetivo y la visión de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el versículo 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vemos nosotros de que cuando tratamos de hacer una congruencia de la definición secular con esto, no te da una certeza, no te da esa convicción de la que nos habla con precisión el capítulo 11 de la carta a los Hebreos en el versículo 1, y donde yo lo he repetido múltiples veces en las ocasiones en las que me ha correspondido compartir o en conversaciones que podría tener con algunas personas con las que abordamos probablemente el tema. Y es el hecho de que la Biblia, la palabra de Dios, no es un diccionario, definitivamente no lo es, pero el Espíritu Santo quiso que esa palabra quedara bien definida, y es lo que hace precisamente en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y yo sé que es conocido, muy conocido de todos ustedes o de muchos, y sin embargo, pues me voy a tomar el tiempo para poder leerla. Y dice, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vean, las palabras claves son certeza y convicción. Entonces, esa certeza que usted desarrolla al oír la palabra de Dios, indiscutiblemente debe de ser, o se supone que es una certeza positiva, porque la certeza también tiene esa división. Hay una certeza positiva y hay una certeza negativa. Muchas veces nosotros con nuestra boca declaramos cosas negativas, y eso es una afirmación porque también lleva empapada precisamente la convicción de que tendrá ese resultado. Entonces, cuando yo hablo de desarrollar fe, de llegar al siguiente nivel de fe, no es una fe en deterioro, no es una fe en retroceso, no es una fe que definitivamente va a hacerme crecer, sino que me está haciendo decrecer, me está anulando, me está conduciendo precisamente a un destino que es totalmente distinto del que Dios quiere que usted y yo llevemos. Entonces, teniendo nosotros ya dos definiciones, una secular y una bíblica, nuestra base, su base y la mía debe de ser la que está contenida en la palabra de Dios, porque nos lo dice claramente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿De qué tú tienes certeza? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Son cosas positivas o son cosas negativas? La convicción de lo que no se ve. ¿De qué tú estás convencido? Estás convencido precisamente de algo que no estás viendo, porque si lo estás viendo, definitivamente eso pues no requiere más convicción, sino que ahí hay una afirmación, ahí hay una confirmación precisamente de que eso porque lo estás viendo. Pero cuando tú no lo ves y tú tienes esa plenitud de confianza en que moverá la mano de Dios, ¿verdad? Sin dejar de reconocer la soberanía de Él, entonces, mis hermanos, nosotros estamos hablando verdaderamente de fe. Pero volvamos nuevamente a nuestra cita base y repito para poder recapitular. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros
buscamos esa misma cita bíblica en la versión Dios habla hoy, el texto nos lo dice de la siguiente manera. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Esto es muchísimo más claro, mi hermano y mi hermana. Es muchísimo más claro. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Tu fe no puede llegar al siguiente nivel. Mi fe no puede llegar al siguiente nivel si definitivamente yo estoy oyendo cualquier otra cosa, si yo estoy escuchando cualquier otra cosa, porque también habría que ver la diferencia entre oír y escuchar. Oír, pues se escuchan o se oyen, mejor dicho, todos los sonidos, ¿verdad? Y pasan desapercibidos. Pero cuando tú escuchas, inclinas tu oído, pero principalmente tu mente y tu corazón, y es entonces cuando le permites al Espíritu Santo verdaderamente obrar en esa fe y en la elevación de ese nivel de fe. Y vemos también nosotros haciendo comparación, ¿verdad? No voy a decir análisis porque yo no soy una autoridad para poder hablar de análisis de la palabra de Dios. Definitivamente que no, solamente soy una persona enamorada de Cristo que quiere compartir lo que saborea, ¿verdad? Como siempre lo digo y lo hago con las personas a las que yo voy a evangelizar. Y le digo, dígame cuál es el plato de comida que a usted le gusta muchísimo más, refiriéndome a los alimentos. ¿Qué es lo que más le gusta? Entonces la persona dice, bueno, o el pollo, o la carne, ¿verdad? Que es lo que normalmente, o los mariscos. Y le digo, ¿cómo es que más le gusta? Y entonces empieza a darme la descripción de eso. Y le digo, invíteme para que a mí me despierte el deseo, porque cuando usted está comiendo algo rico, usted quiere que los demás también lo disfruten. Y de eso se trata eso. ¿Está usted disfrutando del Evangelio? ¿De qué manera usted lo va a presentar a los demás? Porque me empiezan a decir y me empiezan a hablar de mariscos, de carne, de pollo, de cualquier otro tipo de alimento, pero me lo describen de una manera tan gris que definitivamente a mí no me da hambre. De la misma manera es cuando usted y yo presentamos el Evangelio y vemos acá lo que está diciendo la Biblia en la versión Dios habla hoy. Así pues la fe nace al oír el mensaje. La persona nace en la persona al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Cómo usted y yo la estamos presentando, mi hermano? ¿Cómo usted y yo la estamos escuchando? ¿Cómo usted y yo la estamos leyendo? Eso es lo importante para poder seguir al siguiente nivel. Si usted y yo no nos detenemos en eso, entonces definitivamente estamos sí creyendo, pero una fe, podría decir yo, repito una vez más, no estoy haciendo análisis, no tengo la autoridad para hacerlo, pero es una fe bien básica, bien superficial. Y luego veamos qué es lo que nos dice también la traducción del lenguaje actual. Siempre en la misma cita dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Gloria a Dios. Repito una vez más, estoy hablando de la traducción en el lenguaje actual. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. No es tu mensaje, mi hermano. Yo soy un acérrimo enemigo de esa expresión de, con el respeto de quienes lo sostienen, cuente su testimonio. Si vas a contar tu testimonio, habla más de Cristo, porque muchas veces cuando tú y yo contamos nuestro testimonio, pareciera que es una alabanza a Satanás. Pero si tu testimonio va a hablar de Cristo, entonces indiscutiblemente cuéntalo, particípalo, motiva a otras personas o invita a esas personas a que se motiven, porque lo está diciendo claramente. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. No es el tuyo, y ya voy a abordar otra porcioncita bíblica por ahí. Cuando nosotros vemos la Nueva Versión Internacional, en la misma cita bíblica, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje.
y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si tú hasta ese momento tienes alguna duda, mi hermano, definitivamente ya no sé de qué manera podértelo leer o expresar, no explicártelo, porque repito una vez más, no soy una autoridad, pero el Espíritu Santo sí te lo puede revelar. No es el mensaje de quien sea, no se trata de una motivación sin fundamento. Definitivamente, mi fe vendrá como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No hay otra cosa. Mi hermano, yo voy a ser un acérrimo defensor de este principio, porque en la vida, cuando tú empiezas a caminar en las cosas del Señor, empiezas a ver una cantidad de cosas y empiezas a ver a las personas que están alrededor, empiezas a ver tu congregación, empiezas a ver a tus pastores, empiezas a ver un montón de cosas que lo que hacen es, al final de cuentas, permitir que se desarrolle en ti o en mí un cristianismo deforme, un cristianismo que está bien fuera definitivamente de lo que Dios verdaderamente quiere, de lo que Cristo verdaderamente quiere y del mensaje que Cristo nos dejó. Entonces es importante, hermano y hermana, amigo y amiga, que usted y yo nos concentremos en la palabra de Dios, porque ese mensaje es el que definitivamente va a hacer que nosotros crezcamos en esa definición, aclaro, o corrijo, ¿verdad? Por la dicción, es el que definitivamente nos va a llevar a ese nivel siguiente de nuestra fe, en la certeza y la convicción de la que habla Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y vea usted que en la secuencia de donde venimos nosotros para llegar hasta el versículo 17 de Romanos capítulo 10, dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Palabra de Dios, gloria a Dios. Mi hermano, de verdad yo estoy, creo que hasta en este momento, temblando, y no de emoción, sino de la sensación de la presencia de Dios al poder estar hablando esto. Repito una vez más, la fe tuya, la fe mía y la fe de las personas va a crecer, va a aumentar, nuestra confianza aumentará cuando usted y yo escuchemos el mensaje de Cristo, cuando escuchemos la palabra de Cristo. Quédate con eso, que te quede ese buen sabor del café de este día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.